Saludos, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, quisiera reflexionar un poco sobre la homosexualidad. ¿Se puede sanar o curar? Realmente curar, sanar viene a significar lo mismo, ¿no? Desde mi punto de vista, se ha estado utilizando esa palabra de sanar de manera un poco eufemística, ¿no? O quizá para ver que no se molesten los homosexuales, como si fuera menos contundente que la palabra curar, ¿no? Bueno, hoy quisiera reflexionar sobre este tema porque, bueno, ya llevo muchos años pensando sobre este asunto de la homosexualidad y en general de la sexualidad, de las relaciones sexuales. Y aunque haya llegado a conclusiones aparentemente contradictorias, pues me gustaría aclarar un poco mis ideas y compartir este aclaramiento con todos aquellos que estén interesados, ¿no? Bueno, la homosexualidad no se puede curar porque desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayoría de las personas no es una enfermedad, ¿no? En principio esto no es decir mucho, ¿no? La homosexualidad no es una enfermedad. Hay muchas cosas que no son una enfermedad y no son buenas, ¿no? Por ejemplo, decir mentiras no es una enfermedad. Puede que lo sea en determinadas ocasiones, cuando es algo patológico, ¿no? Hablar mucho no es una enfermedad. Pudiera serlo en alguna circunstancia específica, pero generalmente hablar mucho no es una enfermedad. Rascarse mucho, tener muchos tics, no es una enfermedad. Entonces tenemos infinidad de cosas, entre las cuales hay muchas que no están bien, como por ejemplo decir mentiras, que no son una enfermedad. Entonces decir que la homosexualidad no es una enfermedad es completamente razonable, ¿no? Lo que pasa que ciertamente es verdad que algunas personas tienen conductas homosexuales y han llegado a ellas a través de traumas infantiles, a través de problemas emocionales, a través de carencias afectivas, pero que estas personas hayan llegado a la homosexualidad, como pudieran haber llegado, y de hecho lo han hecho otras personas, a otro tipo de actitudes enfermizas, como una gestión mala de la heterosexualidad, adicción a la pornografía, adicción a la prostitución, etcétera, etcétera, pedofilia, ya podíamos hablar también, y de otras muchas cosas. Que algunas personas, por esas carencias afectivas, traumas infantiles, problemas emocionales, hayan desembocado en esa homosexualidad enfermiza, no significa que el común de los homosexuales esté viviendo la misma experiencia. Entonces esto es muy importante subrayarlo, ¿no? Y es muy importante subrayarlo porque, bueno, como ya en alguna ocasión os he dicho, una verdad a medias es la peor de las mentiras, ¿no? Entonces muchas personas que supuestamente han sanado o se han recuperado o se han curado de la homosexualidad, que comparten en sus canales, en sus blogs, en los libros que escriben, en los artículos que publican, que comparten su experiencia, todas estas personas suelen tener el mismo problema: pensar que su experiencia es universal. No solamente pensarlo, sino estar convencido de ello, cuando precisamente lo que es universal es la diversidad. Y lo que es enfermizo más bien es esa inercia, esa idea o esa inclinación antinatural a querer uniformarlo todo, a pensar que mi experiencia es igual que la tuya, es igual que la de aquel, que la de aquella, cuando eso no es así. Eso es una falta de consideración de la propia experiencia, y es una falta de consideración de las experiencias que tienen nuestros semejantes, que pudieran guardar relación en el mismo sentido en el que pudieran ser completamente distintas. Podemos comprobar en la web que generalmente las personas que hablan de sanar de la homosexualidad o curar la homosexualidad
son personas de entornos religiosos bastante convencionales, bastante dogmáticos. Entonces para ellos realmente las conclusiones científicas no tienen valor, no tienen el mayor valor. El mayor valor para ellos lo tienen sus dogmas, su fe ciega en el camino religioso en el cual están comprometidos. Pero esa fe ciega, todos esos dogmas, todos esos credos, todo ese contenido doctrinario, todo eso no tiene ni explicación científica y ni siquiera tiene una explicación razonable. Con lo cual estas personas no son las personas más adecuadas para expresar una opinión sobre la homosexualidad. Porque para ellos, como os comentaba, es una fe ciega, dogmática, lo que es más trascendente en sus vidas. Es decir, ellos son anticientíficos, por principio, por convicción. Los científicos para ellos solamente tienen un valor en la medida en la que pueden manipularlo para la conveniencia de sus dogmas, de sus doctrinas, de sus credos, de su fe ciega. Porque esa fe sí es una fe ciega. Ya os comentaba en algún vídeo que la verdadera fe es sabiduría, es certidumbre. Usamos fe en este sentido en nuestro uso cotidiano del lenguaje también. La fe con la que un equipo de fútbol ha conseguido la victoria, la fe con la que un candidato se presenta a las elecciones, la fe con la que un emprendedor encara su proyecto y lo desarrolla, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera fe. Fe es certidumbre, fe es autoestima, fe es valoración de sí mismo, fe es reconocimiento del poder en uno de una manera integradora, no como el poder en el sentido de opresión, que es en el sentido mundano en el cual utilizamos esta palabra, ¿no? Entonces, como os comentaba, esta es desde mi punto de vista, la auténtica, verdadera, razonable e incluso científica fe. Pero la otra fe, la fe de las religiones convencionales, es una fe ciega, es una fe que parte de la idea del hombre como un ser que niega la verdad de la vida, la verdad de Dios. Esto es lo que subyace en todas las religiones, ¿no? Convencionales, todas las mega religiones. Somos seres perversos, malos, pecadores, sucios, y por lo tanto al arraigar esa idea en nosotros ya estamos predeterminados a juzgar a nuestros semejantes de esa manera. Y justamente desde ese juicio, desde esa necesidad de juzgar, juzgamos a los homosexuales desde estas religiones que necesitan estigmatizar a los homosexuales, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo es, como os comentaba al principio, partiendo de una verdad a medias, ¿no? Que es la peor de las mentiras. Y esta verdad a medias es la del hecho de que efectivamente algunas personas que han abandonado la homosexualidad no vivían una auténtica homosexualidad, simplemente eran personas adictas al vicio, adictas al sexo, que lo mismo que tomaron ese camino pudieran haber tomado un camino heterosexual, ¿no? De adicción a la prostitución, a la pornografía, a la promiscuidad. Entonces, lo que pasa es que la homosexualidad pues está fácilmente disponible. Por eso hay tantos hombres que han tenido experiencias homosexuales, ¿no? Ahí hay infinidad de informes, ¿no? Infinidad de estudios que a veces decepcionan a los mismos que emprenden esos estudios, ¿no? Todos lo hemos comprobado, ¿no? Hemos comprobado en alguna que otra ocasión como personas que supuestamente no son homosexuales no tienen reparo en expresar deseos sexuales con respecto a una persona que es de su mismo sexo. Esto también, bueno, lo vemos, antiguamente se decía y todavía se sigue diciendo en algunas culturas. Las personas que ejercen determinado rol dentro de la relación homosexual, que suelen llamar activos, no se consideran homosexuales.
pero para ser activo homosexualmente tienes que ser receptivo y pasivo ante ese estímulo externo que es la otra persona, con lo cual, como razonablemente se suele decir, homosexuales son los dos, jueguen el rol que jueguen. Bueno, quería hablar de este tema. A mí no me gustan las banderas, no me gustan las banderas, todo viene muy bien decirlo por el vídeo que hice recientemente. A mí no me gustan las banderas y no abandero ninguna, y no defiendo ni ataco a ningún grupo LGTBI o como se le llame. Simplemente llego a mis propias conclusiones por mi propia experiencia personal, por el bien que supone para mí, no por otro tipo de... Entonces ni estoy a favor ni en contra de nadie. Ya os estoy diciendo que tiene sentido, por ejemplo, Richard Cohen, el autor de La homosexualidad se puede sanar, así se titula este libro precisamente, que yo leí algunos fragmentos porque lo que me interesaba leer, porque lo demás cuenta su experiencia. Pues Richard Cohen cuenta de la experiencia de cómo sanó de la homosexualidad, pero cae en el defecto que os comentaba anteriormente, en pensar que su experiencia es universal. Aquí hablamos de una persona que verdaderamente no es homosexual, que se refugia en la homosexualidad. Y fijaos el cinismo, ¿no? O sea, una persona se refugia en la homosexualidad, en las relaciones homosexuales, sin ser homosexual, y luego estigmatiza a la homosexualidad y a los homosexuales. O sea, sigue haciendo uso, sigue siendo un intruso en un mundo al cual no pertenece, porque él no es homosexual. Y por lo tanto, claro que sana de la homosexualidad, porque no es homosexual, no tiene una atracción natural hacia las personas de su mismo sexo, no se enamora de las personas de su mismo sexo, no se apasiona por las personas de su mismo sexo, no es homosexual. Y posiblemente ni siquiera bisexual, ¿no? Que también podía darse este caso y que también se da muchas veces, ¿no? Bueno, mira, es que estoy leyendo un libro de una persona homosexual, ¿no? Un famoso homosexual, ¿no? Es la biografía de Federico García Lorca. Y me llamó la atención un comentario que hace Ian Gibson, el biógrafo. Dice: Valdivieso Miquel cree encontrar en la poesía de Lorca, Valdivieso Miquel cree encontrar en la poesía de Lorca indicios de que en su fondo interno el poeta se sentía niño abandonado. Es cierto que estos indicios existen, como veremos más adelante, y piensa que ello se relaciona con la experiencia de la separación de la madre en los primeros meses de su vida. Pero hay más. Para Valdivieso Miquel, este episodio de un claro abandono por parte de la madre es el núcleo que originó la posterior evolución de Lorca hacia la homosexualidad. Fijaos que se está diciendo aquí que hay un trauma, un abandono, una circunstancia que determina que una persona se haga homosexual. En este caso, Federico García Lorca. Un claro abandono por parte de su madre es el núcleo que originó este claro abandono por parte de la madre, el núcleo que originó la posterior evolución de Lorca hacia la homosexualidad, la tristeza y la angustia. O sea, ya está poniendo homosexualidad al nivel de la tristeza, de la angustia y de otros problemas emocionales, como si la homosexualidad fuera un trauma emocional, un problema, algo enfermizo. Evolución favorecida, claro está, por otros factores. Otros factores han agravado el tema, pero originariamente la causa de esta homosexualidad, esto es lo que se está dando a entender, que Federico García Lorca es homosexual porque tuvo un trauma, un problema, un abandono maternal o lo que fuera, y eso es lo que le condiciona a ser homosexual. A Vicenta Lorca, la madre de Federico, no se la puede culpar de ello, no se la puede culpar, o sea,
soy homosexual, por ejemplo, yo, pero los demás no, mi mamá no es culpable. Al hablar de culpa, se nos está diciendo que hay algo malo en ser homosexual. Es lo que se nos está dando a entender aquí, en este libro de Ian Gibson, sobre Federico García Lorca. A Vicenta Lorca, la madre de Federico, no podemos culparla de la homosexualidad de Federico. Naturalmente, wow, naturalmente faltaría más. Hay que ser generosos con la pobre mamá, puesto que era víctima ella misma de circunstancias infantiles muy desfavorables. Bueno, es que esto es curioso, ¿no? Porque esto pudiera ser criticado lo mismo que criticamos afirmaciones como que la homosexualidad se puede curar, la homosexualidad se puede sanar, se puede superar la homosexualidad. Aquí se está dando a entender que el mismo Federico García Lorca era homosexual porque tuvo un problema, no porque fuera su elección, porque fuera algo que estuviera en su naturaleza, no, sino porque algo traumático ha condicionado que se haga homosexual. Eso es lo que se está dando a entender. Y eso lo hacen, es curioso, ¿no? Porque en determinados contextos se hace estas afirmaciones sin que nadie se indigne, cuando se deberían de indignar, molestar, de la misma manera que se indignan y se molestan cuando se publican artículos titulados "La homosexualidad se cura", etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo os invito a reflexionar sobre esto, ¿no? Cómo tiene que ver con lo que antes os comentaba, de querer universalizar la experiencia personal. Y la experiencia personal de determinados individuos, efectivamente, como antes os comentaba, significó para ellos que llevaran una vida homosexual o promiscua o de adicción a la pornografía, a la prostitución o a lo que fuera, y llevaran esas vidas por determinados traumas, por determinadas carencias, por determinados problemas emocionales, afectivos, etcétera. Cosas sobre todo que vienen de la infancia, porque en la infancia es cuando se va formando todo nuestro esqueleto emocional, con todo lo positivo y con todo lo negativo que pudiera darse en ese fundamento de nuestro mundo emocional. Por poneros un ejemplo, recuerdo una chica una vez que entrevistaron que tenía adicción al sexo, y ella concluía que verdaderamente el sexo nunca había sido importante para ella. Lo que había sido importante era el afecto, y ella se entregaba libremente a una vida promiscua en el cual pues se acostaba con todo tipo de personas, por necesidad, por un lado, por necesidad de buscar afecto, de compensar ese vacío de no sentirse amado, amada, y por otro lado por evadirse de tener que enfrentar a el propio trauma, el propio problema. Entonces nos evadimos llevando una vida frívola, superficial, en el cual pues nos enganchamos a todo tipo de adicciones, de conductas promiscuas, nos dejamos llevar por una inercia, creamos hábitos de inercias, y en los cuales pues nos refugiamos, como os comentaba, en ese tipo de adicciones. Si somos adictos al chocolate, por ejemplo, eso no significa que el chocolate sea malo. Si somos adictos a ver la televisión, a escuchar la radio, a leer, pues eso no significa que esos medios de comunicación, que ese medio de comunicación de por sí sea malo. Nada es malo de por sí. Es el uso que hacemos de las cosas lo que convierte en algo lo que los convierte en una experiencia negativa. Bueno, si buscamos la homosexualidad se puede curar, en Google pues encontramos muchas páginas, ¿no? Ya os comentaba que para mí la homosexualidad se puede curar y la homosexualidad se puede sanar, viene a ser lo mismo. La segunda
frase es un mero eufemismo que pretende de alguna manera y molestar menos a aquellos que se pudieran molestar, ¿no?, con ese tipo de afirmaciones, ¿no? Y existen muchas personas que se dedican a esto, es curioso, ¿no?, que se dedican a curar la homosexualidad. Aquí vemos una página, por ejemplo, encontramos en arbil.org. La homosexualidad se puede curar. Una entrevista al doctor Joseph Nicolosi, que parece ser que lleva a cabo una terapia reparativa de la homosexualidad. Vamos a ver qué se le dice, qué se le pregunta a este doctor y qué responde. ¿Qué es la homosexualidad? A lo cual responde el doctor Nicolosi: la homosexualidad es un síntoma de un problema emotivo y representa necesidades emotivas insatisfechas desde la infancia. Es decir, la homosexualidad es una carencia, la homosexualidad es una enfermedad, la homosexualidad es algo patológico, ya lo está dando a entender desde el principio. Especialmente la relación con el progenitor del mismo sexo. En otras palabras, para el chico que no ha tenido una conexión emotiva con el padre, bueno, según esto, viviendo en el mundo en el cual vivimos, en los cuales desgraciadamente la mayoría de los padres durante muchos años han estado ausentes del hogar y no han tenido una vocación para ejercer la paternidad. Entonces, según esto, todos deberíamos ser, o debería haber en el mundo cientos de millones de hombres homosexuales, ¿no? Y vemos que no es así, ¿no? Con lo cual la evidencia manifiesta que este razonamiento no tiene fundamento alguno. Esta universalización de algo que efectivamente acontece con algunos hombres que que se vuelven homosexuales por determinadas carencias afectivas con respecto a su progenitor durante su infancia. Esta experiencia particular de algunas personas, como os comentaba, es completamente erróneo universalizarla para entender lo que acontece con otros muchos homosexuales, ¿no? Para la chica que no ha tenido atención emotiva por parte de la madre, ello puede inducirles a desarrollar un síntoma de atracción hacia el propio sexo u homosexualidad. ¿La homosexualidad es normal? ¿Y qué es normal? Naturalmente, el doctor Nicolosi piensa que la homosexualidad no es normal. Yo no pienso que la homosexualidad sea normal. La población homosexual es alrededor del 2%. O sea, aquí la falacia de las cifras, ¿no? Entonces, no sé, tener un coeficiente o cociente intelectual como el que tenía Albert Einstein, por ejemplo, como es algo poco común, entonces ya no es normal, ¿no? Según esto, estigmatizaríamos a las personas mejores en todos los ámbitos, porque desgraciadamente no es lo normal. Que te guste la música tibetana, ¿cuántas personas hay en España que le gusta la música tibetana? Seguramente menos del 2%. Y a mí que me gusta, por eso soy un anormal, soy un enfermo. No, soy una persona que tiene un gusto que muchas personas no tienen, puesto que entre otras cosas no hay una promoción mediática de la música tibetana, como no la hay del cine hondureño ni de la literatura nigeriana, ¿verdad? Entonces la consecuencia es que haya pocas personas interesadas en este tema, en estos temas, pero eso no la convierte en anormales. Entonces la falacia de la estadística no debe de ser utilizada. Da igual cuántos homosexuales haya, si son el 2%, el 10% o el 24%. E incluso es conveniente también, como os comentaba al principio, que según algunos estudios, hace 30 años en Estados Unidos, 30 o 40 años, se hizo un estudio sobre relaciones homosexuales y se llegó a la conclusión de que más del 30% de los varones de ese país habían tenido alguna relación homosexual en su vida, alguna relación que voluntariamente la habían tenido. Y entonces ellos reconocieron en esas entrevistas que tuvieron esa relación en este estudio que se hizo, ¿no?
Entonces ya vemos cómo las relaciones homosexuales son tan comunes, que incluso son más comunes en los que no se etiquetan de homosexuales, en los que no son homosexuales, son más comunes que entre los propios homosexuales, ¿no? Es un dato a tener en cuenta. De ahí podría venir la necesidad de luchar contra esa inclinación que tienen algunas personas que no se reconocen como homosexuales, y efectivamente es posible que su homosexualidad se reduzca a una pequeña inclinación, circunstancial hacia las personas de su mismo sexo. Esto les hace, el querer reprimir esto en sí mismo, les hace querer atacarlo en los demás, condenarlo, estigmatizarlo, pero tienen un problema consigo mismo. Entonces muchas veces las personas que quieren que se sane de la homosexualidad, es posible que ellos tengan este trauma represivo de no aceptar determinada inclinación homosexual en ellos mismos. Cuando miramos, dice el doctor Nicolosi, cuando miramos la función del cuerpo humano, la homosexualidad no es normal, es un síntoma de algún desorden. La normalidad es aquello que cumple una función conforme al propio diseño. Esto es el concepto de la ley natural. Bueno, la homosexualidad no está en los genes, pero tampoco lo está la heterosexualidad. O sea, en la genética no hay un gen de nada. El gen es algo que no es significativo de por sí. Luego ya nosotros le damos valor, lo vamos llenando de contenido, de significación. Es difícil de explicarlo, ¿no? Pero a lo que vengo a referirme es que, desde mi punto de vista, esto ya es una opinión personal, en ningún mapa genético de ninguna persona hay una determinación a ser homosexual o a ser heterosexual, desde mi punto de vista. Hay elementos culturales, socioculturales, hay elementos de la propia decisión, hay infinidad de elementos que determinan que una persona acabe siendo heterosexual, bisexual, homosexual. Esto ya estaría al margen de lo que se da a veces en determinados hombres y mujeres que tienen abundancia de elementos propios de los del sexo contrario, ¿no? Como acontece en los transexuales, ¿no? La homosexualidad no puede ser normal, porque la anatomía de dos hombres, los cuerpos de dos hombres o dos mujeres no son compatibles. Es una distorsión de la palabra normal. Normal es todo. Normal no es natural. Esto es algo que a veces pues se confunde, ¿no? Bueno, pues también nos dice el doctor Nicolosi que, como he dicho, las causas de la homosexualidad se remontan a la autopercepción del niño o de la niña en la primera infancia. El chico necesita de una relación con su padre para desarrollar su sustancial identidad masculina. La chica necesita de una unión emotiva o relación con su madre para desarrollar su feminidad. Es el sentido del género que determina la orientación sexual. En otras palabras, cuando un chico se siente seguro de su masculinidad, se siente naturalmente atraído por las mujeres. Y la misma cosa es verdad para las mujeres. Cuando una joven chica se siente segura de su identidad femenina, se sentirá naturalmente atraída por los chicos. El homosexual es una persona que carece del sentido de género, y por ello trata de remediar o busca un remedio a través de otras personas. Esta inclinación se hace sexualizada, y es por ello que manifiestan el síntoma de la homosexualidad. Se habla mucho de las causas genéticas de la homosexualidad, y más o menos hace 20 años en los Estados Unidos se hablaba en continuación del gen gay, o de cerebro gay o gay,
pero ningún estudio ha demostrado tal cosa. De hecho, los activistas gay en los Estados Unidos ya no hablan tanto de bases biológicas o genéticas porque ningún estudio lo ha demostrado y ha ofrecido tal confirmación. Tampoco hay estudios sobre la heterosexualidad, ¿no? ¿Dónde están los estudios que hablen del gen de la heterosexualidad? Es lo que os comentaba al principio. El mapa genético no está para eso. No está para determinar que tú vas a ser una cosa o la contraria. Es una información hereditaria que está ahí, pero que todavía no se ha manifestado y que pudiera serlo de una o de otra manera. Pudiera serlo de multitud de formas distintas, dependiendo muchas circunstancias y sobre todo dependiendo de la propia voluntad de aquel que alberga ese mapa genético. Entonces, que me hablen a mí de dónde está el gen de la heterosexualidad. Hay un gen que te puede determinar a tener deseos de copular, tener deseos de atracción sexual, pero todo eso puede desarrollarse en uno u otro sentido. Otro tema del cual quería hablar es de los abusos a los niños, ¿no? Porque se extiende por la red la idea de que los sacerdotes, por ejemplo, que han abusado de niños son homosexuales. Eso es mentira. Los sacerdotes generalmente, puede que algunos sí, pero generalmente no son homosexuales. Ellos ven en el niño la misma atracción que les mueve a tener deseos hacia las mujeres. Y como han reprimido esos deseos hacia las mujeres, pues lo compensan con atracción sexual hacia los niños. Además conocen la psicología de los niños que están en la pubertad y por eso pueden manipularlo, pueden hacer ese daño que desgraciadamente tanto han hecho. Pero esos hombres, esos sacerdotes o personas que en otros ámbitos, no sé, en escuelas deportivas, por ejemplo, se han dado abusos de menores, de niños, generalmente de niños, también ha habido abusos de niñas, ¿no? Como estos que se nos habla que hubo en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Pero lo que más abunda, desgraciadamente, pues ha sido los abusos a niños, ¿no? Varones. Y como os comentaba, los sacerdotes que han abusado de estos niños no son homosexuales. Son personas que compensan la represión del instinto sexual, del deseo sexual hacia las mujeres, lo compensan con esas agresiones a menores, porque en ellos ven algo. Esto está en relación con el vídeo que no sé si en alguna ocasión, no sé si hice un vídeo o si os hablaba en alguno de él, con la idea de que la infancia es algo femenino. Ya os lo comentaba, ¿no? La infancia es femenino, la noche es femenino, la alegría es femenino. La infancia es un valor femenino, por eso la mujer siente esa atracción, esa empatía hacia los infantes, hacia las niñas y niños. Por eso los varones, a veces los hombres, pues vemos algo infantil, encantadoramente infantil en muchas mujeres, ¿no? Porque verdaderamente la infancia es un valor femenino. Esto no significa que las mujeres sean menos maduras. Esa es la conclusión retorcida y distorsionada a la cual puede llegar. No significa eso. Porque de hecho en muchos aspectos los niños son más sabios que los maduros, que los adultos. Nos lo dice el mismo Jesús de Nazaret, ¿no? Tenéis que ser como niños. Los niños no han desarrollado un ego ya arraigado y perfeccionado como generalmente hemos hecho los hombres y mujeres adultos. Entonces por eso es por lo que aprendemos de ellos. Por eso es por lo que vemos que ellos son sinceros, transparentes, auténticos. Pero bueno, no os quería cambiar de tema. Vamos a seguir leyendo lo que dice Nicolasi. Nosotros reconocemos, fijaos como él habla de nosotros, porque esto es un ardid bastante común, ¿no? A veces es un mero recurso oratorio, ¿no? Muy respetable, yo también lo hago, ¿no? Pero este abuso del nosotros es como decir, estas no son mis opiniones, estas son las conclusiones razonables que las personas sensatas hemos llegado, ¿no?
Nosotros reconocemos ese abuso del nosotros, ¿no? Nosotros reconocemos, no de yo. No es nosotros, eres tú, el doctor Nicolasi, el que está hablando de sanar la homosexualidad, el que está hablando de que los homosexuales son enfermos, el doctor Nicolasi, con nombre y con apellido, dice que los homosexuales son enfermos, y si eso es lo que tú piensas, tú debes de reconocerlo así abiertamente, que eso es lo que tú estás diciendo, no usar un nosotros para esconderte detrás de él. Bueno, pues dice Nicolasi que nosotros reconocemos que en muchas personas hay una predisposición constitucional a la homosexualidad, pero es una cosa distinta a la predeterminación o una causa directa. Esto es, el chico puede ser constitucionalmente proclive a la homosexualidad. En los términos, fijaos que aquí se utiliza esa inclinación, esa posible inclinación a la homosexualidad para estigmatizarlo también, no para exculparlo, no para excusarlo, mejor dicho, de ser homosexual. O sea, es utilizar una idea que pudiera utilizarse en un buen sentido, utilizarla en el sentido contrario. Esto es, el chico puede ser constitucionalmente proclive a la homosexualidad en los términos de su constitución pasiva o delicada, y en su dificultad en crear un vínculo con el padre y en sentirse confiado para con el mundo masculino. Pero es necesaria la clásica relación triádica ambiental para crear un problema homosexual a un chico con esta constitución. Es esencial hacer la distinción entre gay y homosexual. Bueno, gay simplemente es una palabra inglesa, un anglicismo. Es cierto que en castellano tenemos también la palabra gay, la gaya ciencia, que significa la ciencia alegre. Gay, realmente gay, significa alegre, ¿no? Y si no me equivoco, esta palabra se utilizó por primera vez para referirse a un homosexual en alguna película de Cary Grant. Incluso la jerarquía de la Iglesia Católica cree que las personas homosexuales son gays. Nosotros no creemos que ellos sean gays. La palabra gay indica una identidad sociopolítica. Bueno, esa es una interpretación que hace. La palabra gay es una palabra que está ahí y que cualquiera puede hacer uso de ella. Incluso alguien puede ser homosexual y no gustarle esa palabra. Pero él cree que gay se refiere al movimiento sociopolítico, a lo que algunos llaman el lobby gay. Eso es lo que él piensa, pero eso no tiene por qué ser así. Yo he conocido gays que se definen como tal y al mismo tiempo son críticos en muchísimos aspectos con el movimiento, con el llamado lobby gay, con lo cual ser homosexual no implica ni que tú te agarres a una bandera, ni que tú estés conforme con muchos postulados de ese lobby, etcétera, etcétera. Homosexual es simplemente una descripción de un problema psicológico, de una orientación sexual. Homosexual simplemente es una palabra castellana y gay simplemente es una palabra que viene del inglés y que hemos adoptado. Las personas que vienen a nuestra clínica, porque este señor tiene una clínica, ¿no?, para sanar a homosexuales, ¿no?, parece ser, ¿no?, tienen un problema homosexual pero rechazan la etiqueta de gay. Porque para ellos, evidentemente, la palabra gay parece un poco frívola, ¿no? Entonces, si tú tienes inclinación homosexual y quieres abandonarla, como son las personas que van a esta clínica, pues obviamente la palabra gay seguramente tendrás antipatía por ella. Y eso de que él dice de que está en relación con lo sociopolítico, él lo entiende así porque es lo que ve en los medios de comunicación. Pero ser gay no tiene nada de sociopolítico, porque tú puedes tener las ideas sociales y políticas siendo gay que quieras. No, de hecho, bueno, ya en alguna ocasión lo decía, ¿no?, que aquí en España, por ejemplo, el lobby gay se identifica con
con una postura de izquierda, ¿no? Pero en otros países de Europa, determinados entornos gays, determinados puntos de grupos que defienden los derechos de los homosexuales están más en relación con posturas más liberales de centro derecha. Ahí tenemos, por ejemplo, a un famoso gay asesinado que fue Pink Fortuyn, el cual pues lideraba un grupo que etiquetaban a algunos de extrema derecha, ¿no? Y él era abiertamente homosexual, Pink Fortuyn, y si no me equivoco, su sucesor, Geert Wilders, creo que se llama así, también es homosexual, ¿no? El lobby gay pues también es muy controvertido aquí en España, ¿no? Porque algunos de sus integrantes son simplemente empresarios que defienden su negocio, ¿no? Pero claro, no parece muy razonable defender su negocio en nombre de otras personas que reclaman sus derechos, que luchan por su aceptación, etcétera, etcétera. Es mezclar dos cosas, dos intereses que están cruzados. Bueno, pues más o menos ya esto lo que sucede es que cuando una persona se determina a llega a determinadas conclusiones, los homosexuales son enfermos, los homosexuales se pueden sanar. Cuando se llega a esas conclusiones, lo único que hacen estas personas es reafirmarse una y otra vez en esas conclusiones, y por eso solamente se enfocan en todos los elementos que le hagan corroborar en sí esas ideas, y se enfocan en cuando miran a otro lado, cuando miran a posturas que las refutan, miran a lo más intrascendente, a lo menos elaborado, a lo más visceral, ¿no? Porque de esa forma lo desechan. Entonces ellos ya están determinados. Esto más bien es lo que es una enfermedad. Esa mentalidad excluyente de querer universalizar determinados problemas que tienen algunos hombres, como es el hecho de vivir teniendo relaciones homosexuales, y querer universalizar la experiencia de estos hombres como si fuera lo común en todo, como si fuera lo común en todos los hombres y mujeres que se deciden por ser homosexuales, porque desde mi punto de vista siempre es una elección, porque siempre tú te estás reafirmando en esa elección. Entonces, según este señor, habla de su terapia reparativa. Es que esto es lo que os comentaba al principio. Es que el problema básico es considerar la homosexualidad como algo muy sencillo, algo muy simple, cuando verdaderamente la homosexualidad es como la sexualidad de por sí. Es un tema complejo, es un tema que está en relación con nuestro mundo de afecto, con nuestro mundo de emociones, con nuestras experiencias que tuvimos en la infancia, con las carencias afectivas que hubiéramos podido tener, etcétera, etcétera. Pero eso, la sexualidad de por sí. Entonces, querer simplificar lo que no se puede simplificar, hay cosas que son muy buenas simplificarlas, ¿verdad? Para hacerlas más sencillas, para hacerlas más manejables, pero el complejo tema de la homosexualidad y de la sexualidad de por sí, que ya de por sí lo es, tan complejo como la propia homosexualidad, el quererlo simplificar es simplemente es el manifestar que no se quiere resolver el problema en la medida en la que sea un problema, sino que solamente se quiere militar en una posición exclusiva, excluyente, estática, que no considera las posiciones críticas con esa posición tan determinada. Porque una vez que tú tienes un negocio para sanar homosexuales, pues lógicamente no estás tú predispuesto a abandonar tus ideas que te han hecho tener ese negocio. Eso es evidente, ¿no?
Entonces, para criticar a los homosexuales es algo bastante común hablar de la promiscuidad que se da en algunos entornos homosexuales, ¿no? Pero esto es una falacia, porque esa misma promiscuidad se da en muchísimos hombres que además están casados, que además están comprometidos con una familia, y aún así siguen llevando esa vida promiscua y desordenada sexualmente. Con lo cual, el problema que ellos tienen de gestionar su sexualidad es exactamente el mismo que pudieran tener algunos homosexuales que verdaderamente o no son homosexuales, o si lo son, viven la homosexualidad de una manera adictiva, promiscua, evasiva, etcétera, etcétera. Enfermiza, ¿no? Porque en este caso sí hablaríamos de una conducta enfermiza, porque no se está gestionando ese mundo sexual, no está fluyendo con la vida. Entonces, lo que os comentaba al principio, estás meramente reaccionando y al mismo tiempo te estás evadiendo de querer solucionar ese problema. Y ambas cosas, reaccionar como un resorte que se activa de manera automática, la inercia, tanto la propia inercia como el propio deseo de evadirte, de querer solucionar el problema, te hacen llevar esa vida promiscua. Pero como os comentaba anteriormente, esto se da tanto si eres homosexual como si eres heterosexual. Bueno, pues la ciencia dice que no hay gente gay. Bueno, eso lo decía Richard Cohen, ¿no? Si no me equivoco. Pero la ciencia tampoco dice que haya gente heterosexual. ¿Dónde está el documento, dónde está la información que diga que alguien es, de manera precisa, hay una información genética que determine que alguien sea heterosexual? ¿Dónde está ese estudio? La ciencia dice que la gente no nace gay, los niños no nacen gay, claro que no nacen heterosexuales, no nacen nada, los niños son niños. Los niños no tienen los deseos que tienen los adultos, que desde la pubertad comenzamos a tener. Por eso, como os comentaba al principio, los abusos de los menores se dan en la pubertad, porque de manera maliciosa, perversa, los adultos que han abusado de esos niños quieren implicar a esos niños para hacerlos sentir culpables de los propios abusos. Fijaos la manera tan retorcida en la que funcionan las mentes de estos pedófilos, ¿no? Entonces, como os comentaba, para mí decir que la ciencia dice que la gente no nace gay, suponiendo que la ciencia diga eso, decir eso es no decir nada. Decir eso no es decir nada. Es cuando nosotros nos vamos volviendo adultos, cuando nosotros tomamos decisiones sobre nuestra sexualidad, conforme a un mapa genético, conforme a unas experiencias, conforme a muchas cosas, pero es nuestra decisión. Entonces, bueno, como os comentaba Richard Cohen es el autor del libro Comprender y sanar la homosexualidad, una obra que fue retirada de algunas librerías a petición de muchas personas que se sentían ofendidas por el título del libro, ¿no? Bueno, pues dice el propio Richard Cohen que la Asociación Norteamericana de Psicología dijo que aunque ha habido muchas investigaciones sobre las posibles causas genéticas, biológicas y hormonales de la orientación homosexual, no ha habido descubrimientos que les permitan a los científicos llegar a la conclusión de que la orientación sexual esté determinada por uno o varios factores particulares. Él mismo lo está diciendo, la orientación sexual, no importa cuál, no está determinada
por, por ningún factor particular que esté en relación con ese mapa genético. Él lo está diciendo, pero ni la homosexualidad ni la heterosexualidad. Lo que está en la genética es la inclinación al propio deseo sexual, que es la inclinación a la relación, que es la inclinación a la comunicación, que es la inclinación al afecto, a la emoción. Por eso es tan fácil que se dé esa confusión tan propia de los psicoanalistas de equiparar mundo emocional, mundo afectivo con deseos sexuales. Esa es una degeneración a la cual llegan algunos y algunas psicoanalistas. Bueno, este tipo, realmente este hombre, que es la verdad es que es una persona bastante de una mentalidad muy abierta, Richard Cohen, y que normalmente cuando ha dado sus conferencias pues no ha desagradado a sus propios críticos. Desde mi punto de vista cae también en el problema al cual antes me refería, de querer universalizar su propia experiencia. Entonces, bueno, finalmente voy a leer algo más de lo que dice. No se puede decir que ser gay sea una opción. Uno no se despierta un día y decide ser gay. Hay una serie de factores combinados que hacen que alguien se comporte como tal. Tratando a cientos de homosexuales, he descubierto que hay una serie de contextos comunes en todos ellos. En las biografías de los famosos queda claro también, tuvieron experiencias similares. Rosie O'Donnell, Greg Louganis, Elton John, Ricky Martin, Ellen DeGeneres, todos tienen historias similares. Es algo clínico. Decir que alguien ha nacido así es contrario a la naturaleza. Pero bueno, esto lo ligo a lo que antes os comentaba. Nadie nace gay, nadie nace heterosexual, porque no es propio de los niños esa etiqueta. ¿Por qué uno se etiqueta de heterosexual o de homosexual? Porque tiene una serie de experiencias o deseos de experiencias con personas del sexo opuesto o del sexo propio. Pero eso no se da en la infancia, eso no se da en los niños. Por lo tanto, esa es la perversión del y de las psicoanalistas, querer atribuir su mundo, su realidad mental, quererla interpretarla como natural en los niños y niñas. Bueno, pues buscando en YouTube, pues igualmente encontramos muchos vídeos que hablan de que la homosexualidad se puede sanar, la homosexualidad se puede curar. Muchas veces a esto replican personas que son activistas muy comprometidos con una posición social, política muy precisa, ¿no? Eso puede ser eso puede dar a entender que hay una especie de lucha, ¿no? Que parece que ellos son los intransigentes, cuando verdaderamente el problema, desde mi punto de vista, lo tienen aquellos que creen que la homosexualidad se puede curar partiendo de la verdad a medias de que efectivamente hay algunas personas que tienen relaciones homosexuales y se han determinado a tener, lo que ha determinado que las tengas han sido traumas, han sido carencias, han sido problemas de la infancia. Entonces ellos no son representativos de la comunidad homosexual, ellos no son representativos de los homosexuales. Por poneros un ejemplo, las actrices porno
en las películas pornográficas antiguas aparecían como bisexuales, ¿no? Porque generalmente en las películas esas primeras que aparecían en los años 80, las actrices porno se acostaban tanto con hombres como con mujeres en las películas. ¿Por qué se acostaban con mujeres? Porque era algo que en esa época los consumidores de pornografía, que generalmente eran hombres, demandaban, le daba morbo ver dos mujeres. Ellos no querían ver tantos tíos, querían ver mujeres, y por eso les satisfacía el ver a mujeres teniendo relaciones homosexuales. Pero estas actrices porno generalmente no eran homosexuales, simplemente cumplían con un guión. El guión me dice que me acueste con una mujer, pues entonces estas actrices porno no eran lesbianas, generalmente, ni bisexuales, siquiera. Simplemente estaban desinhibidas, no tenían cualquier tipo de inclinación, de aversión hacia las personas del sexo propio, lo habían eliminado, y por lo tanto no tenían inconveniente en grabar escenas homosexuales. Esto es muy peligroso porque estas películas daban una interpretación equivocada de lo que verdaderamente es la homosexualidad, el lesbianismo en este caso. Pues igual que estas mujeres generalmente no eran homosexuales ni bisexuales y tenían relaciones homosexuales, igual existe en el mundo muchos hombres y tal vez quizás algunas mujeres que tienen relaciones homosexuales y que verdaderamente no es lo natural en ellos, no es lo que han decidido libremente, no es lo que a ellos les satisface, y por eso ellos sí tienen que sanar, pero tienen que sanar de hacer lo que no quieren hacer. De eso es de lo que tienen que sanar. Bueno, espero que mi punto de vista os haya quedado claro. Era nada más que una pequeña reflexión que quería hacer para aclarar mis ideas al respecto. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.